como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de Santa María la Virgen y hecho hombre para salvarnos, esté con todos vosotros. Mis queridos hermanos, a los pies de Nuestra Señora y nuestra Madre, la Virgen de Fátima, la mujer eucarística por excelencia, comenzamos nuestra Eucaristía. Ya le dijo siempre a los pastorcitos: rezad por la paz y por la conversión de los pecadores. Empezamos reconociendo que somos pecadores, que somos humanos, débiles y limitados, y abrimos nuestros corazones humildes y arrepentidos a la bondad, al perdón y a la misericordia entrañable de Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has elegido como Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María, excelsa entre los humildes y los pobres, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y pongamos en ti la esperanza de la plena salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transilvania:
dejad que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transfratia, páguense puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confrontados por la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato de Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repartidos celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrios, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y de las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repartidos celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repartidos, por sus hermanos, los sacerdotes, y por ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del 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 Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo.
Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. ¿De pie? Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él, y entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos sacerdotes, queridos grupos que nos reunimos para celebrar esta Eucaristía a los pies de nuestra Madre, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Venidos de Hispanoamérica, un grupo de Venezuela, un grupo de Colombia, un grupo de Chile y un grupo de latinos residente en Las Vegas de Estados Unidos. De España estamos 3 grupos: Guadalajara, Toledo y Astorga, de donde procede un servidor. Al comenzar nuestra reflexión, después de escuchar al Evangelio, lo primero que me viene a la mente son las palabras tan sinceras, hechas sentimientos, del apóstol San Pedro, cuando Jesús se lleva al grupo de sus apóstoles preferidos, Pedro, Santiago y Juan, a lo alto del monte Tabor, y allí se transfigura delante de ellos. Y se sienten tan sumamente a gusto y protegidos que inmediatamente el apóstol San Pedro exclama: Señor, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, en este grandioso santuario, uno de los grandes y mejores, si no el mejor del mundo, donde se ha manifestado María Santísima. Un lugar, este santuario de Fátima, de oración, de tranquilidad, de silencio, de recogimiento, de encontrarnos con Dios a través de su Madre María. Ella es el camino que nos lleva al encuentro con su Hijo Jesús, quien a su vez es el camino que nos lleva hacia Dios. Todo comenzó, como sabemos por la historia, aquel 13 de mayo del año 1917, cuando se construyó este santuario después de las apariciones. Aquí jugaban 3 chavales, como decimos en España, 3 niños: Francisco, de 7 años, su hermana Jacinta, de 9 años, y una prima carnal, Lucía, de 11 años. Habían aprendido muy bien la doctrina cristiana, eran unos niños normales y corrientes que jugaban a la vez que venían con sus rebaños. Y todos los días, nos dice la historia de su vida, rezaban el rosario. A veces un poco deprisa para jugar un poco más, lógico, de angelitos y niños pequeños. Y aquí ese 13 de mayo se les aparece María Santísima, Nuestra Señora del Rosario. Les encarga que recen el rosario todos los días, que lo ofrezcan por la paz del mundo, porque estábamos en la Primera Guerra Mundial, para que acabara cuanto antes la guerra
y ante todo por la conversión de los pecadores, porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres del mundo, sin diferencia ni distinción, nos salvemos. Los pastorcitos asombrados. Les pide María que vengan todos los 13 de mes, como así harán. Pero claro, van a casa y comentan lo que han visto y han oído, y no les dan crédito en casa. Y la cosa va más, vuelven al 13 de junio y de julio. En agosto no pueden venir el día 13 a la aparición porque están medio secuestrados y medio encarcelados por las autoridades civiles. Mirad, decís que es un cuento, que no veis a nadie cuando vais a jugar y con vuestros rebaños, y os libramos y no ha pasado nada. Y al estilo del apóstol y evangelista San Juan, los 3 niñitos dirán: nosotros decimos lo que vemos y lo que oímos, y cuando nos suelten seguiremos yendo. Y en esta ocasión se les aparece María del Rosario a 2 kilómetros aproximadamente de aquí, en Baliños, el 19 de agosto, cuando ya estaban libres. La curiosidad seguía creciendo hasta aquella aparición final del 13 de octubre, donde se produce el milagro del sol ante más de 70.000 personas que ya seguían a Francisco, a Jacinta y a Lucía. El milagro del sol. Entonces la gente empieza a creer y les dice María en la última aparición: seguid rezando el rosario, seguid rezando por la paz para que acabe la guerra, que va a acabar muy pronto. Nunca os olvidéis de los pecadores, rezar por ellos para que se conviertan y se salven. Y decid a la autoridad eclesiástica que edifiquen aquí una capilla en mi honor. Y les anuncia que los hermanos Francisco y Jacinta morirán muy pronto y que Lucía, sin embargo, estará muchos años viviendo dando testimonio de Cristo. Así sucedió. Hace 2 años, en el 2017, celebramos el centenario de las apariciones de María de Fátima, de la Virgen María del Rosario, a los 3 pastorcitos. Este año 2019 estamos en el centenario de la muerte del pastorcito San Francisco Marto. El año que viene, 2020, será el centenario de la muerte de su hermana Jacinta Marto. Murieron a los 9 y a los 11 años de una epidemia de gripe que vino por aquel entonces. Sor Lucía fue recogida en un convento. Al principio estuvo en España, en Tui y Vigo, después en Coimbra, y como le prometió la Virgen, llevaría a sus primos al cielo y ella estaría mucho tiempo dando testimonio de Jesús. Y murió en el año 2005 con 95 años de edad, en proceso ya de beatificación y algún día santa como sus hermanos. Un santuario grande como esta capelina, como le llamamos aquí, esta capillita que nos acoge, el lugar exacto de las apariciones de María. ¿Qué decir de la Basílica del Rosario, donde vemos la tumba de los 3 pastorcitos? ¿Qué decir de la hermosa Basílica de la Santísima Trinidad? O de la capilla de la reconciliación y de la penitencia, o de la capilla del Santísimo. ¿Qué decir cuando vemos el Museo de Cera y todo nos habla de Jesús y de María? O cuando subimos a hacer el Calvario, o cuando vamos a ver las casas muy cerquita de aquí, de los 3 pastorcitos. Santuario grande e importante del que habló muchísimo tiempo el Papa Juan XXIII. El primer papa que visitó el santuario fue Pablo VI. Después llegó Juan Pablo II, hoy santo, por su magnitud y su grandeza, que visitó 3 veces. La primera vez en agradecimiento porque siempre dijo que Nuestra Señora de Fátima le libró de morir en aquel atentado terrible en la plaza de San Pedro de Roma, aquel 13 de mayo de 1981. Vino el 13 de mayo del 82 a dar gracias a Dios a María y trajo personalmente la bala con la que el turco le disparó y que dice el Papa Juan Pablo que María evitó su recorrido y le quedó en el intestino, pero no le llegó al corazón, porque era una muerte muy preparada y muy programada.
Y esa bala se encuentra en un museo que tenemos enfrente, incrustada en la corona de oro que ponen a María todas las noches del 12 para el 13, que se celebra por todo lo alto las apariciones de María, los días 13 de esos meses del año 1917. Después volvería en el año 2000 el gran jubileo del año de la Iglesia Universal Católica para proclamar beatos a los pastorcitos Jacinta y su hermano Francisco. Benedicto XVI también visitó este gran santuario de Fátima y por fin el Papa Francisco en el año 2017, centenario de las apariciones, vino a canonizar, es decir, a hacer santos, a elevar a los altares a los que ya eran beatos, los hermanos San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto. Ya, como les dije, Lucía la pastorcita está en proceso de beatificación y como sus primos un día será beata y santa, será proclamada por la Iglesia como se lo merece. 3 niños defendiendo lo que les pide María. ¿Cómo son los planes de Dios? Siempre al lado de los pequeños, de los humildes, de los sencillos. Cuando nace Cristo, los primeros destinatarios de la llegada del Salvador al mundo no son la gente más poderosa ni más influyente de la tierra, no, son unos pastores que velan sus rebaños en el campo de los pastores de Belén. Gloria a Dios en el cielo, le dicen los ángeles. Perdón. Os ha nacido al Salvador, id a Belén a adorarlo. Primeros destinatarios que van, adoran al niño Jesús y vuelven gozosos a comunicarlo a todo el mundo. Ha nacido el Mesías. Cuando Jesús resucita, ¿a quién se aparece primero? A Magdalena y las piadosas mujeres que le han acompañado de cerca en su vida y a los apóstoles, que son los testigos predilectos que él eligió para que nos narrasen en el libro de los apóstoles los comienzos de la Iglesia y toda la actividad de los primeros cristianos. Y ahora María se vale de unos niños pequeños, humildes e inocentes para traer este mensaje que sigue siendo necesario en nuestro mundo de hoy. Mensaje de paz, porque hay mucha violencia en nuestro mundo, porque hay mucho terrorismo, porque hay mucha violencia casera, porque están enfrentadas unas naciones con otras o unos pueblos con otros, y ya hubo otra Segunda Guerra Mundial. Y ojalá nos podamos entender siempre, siempre con el diálogo para que nunca más se acaben las guerras, que es algo abominable y nunca justificable. Y menos en los tiempos que vivimos, donde con el diálogo los poderosos de la tierra tienen que arreglar los problemas que tiene nuestra humanidad. Ningún país es más que otro. Cada uno tenemos nuestra patria y la adoramos porque es nuestra propia tierra. ¿Qué decir del mensaje de la conversión de los pecadores? Para que siempre vuelvan a Dios. Nuestra vida es conversión, un proceso de conversión constante. Y precisamente en el Evangelio que acabamos de proclamar, vemos cómo Jesús está hablando a una multitud de gente y cómo uno del público le señala con el dedo: mira, tu madre y tu familia están fuera, están ahí y quieren hablar contigo. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo el que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Hoy acudimos a María, nos ponemos en su maternal regazo. María, Evangelio viviente, como le gustaba llamarle al gran Papa Santo Juan Pablo II. María, Evangelio hecho realidad. Vivimos el Evangelio, lo llevamos a la práctica cuando damos fe, cuando damos sentido, cuando somos testigos, que es lo que necesita nuestra Iglesia y nuestro cristianismo de hoy. Ser testigos convincentes de la fe que vivimos, vivir de acuerdo con la fe que profesamos. No vale lo que muchas veces decimos en España, y ojalá no lo digan en Hispanoamérica: soy católico, pero no soy practicante. No, la religión es vida. Eso es como si tú dices: soy obrero, pero no voy a la fábrica.
pues te echan y te quedas sin trabajo y sin sueldo. La religión y la fe es vida. Creemos, vivimos, celebramos nuestra fe con la Eucaristía, sacramento del encuentro de Cristo con nosotros. Y encontramos en María, nuestra Madre, todo lo que buscamos. Ella, María, la Virgen del Rosario, que nos sigue invitando a rezar todos los días el rosario, todos los misterios de nuestra salvación, que empiezan con María, en la anunciación del ángel y encarnación del Hijo de Dios, que facilita que Dios venga a este mundo como un hombre entre los hombres, y que terminan con María, con su asunción en cuerpo y alma a los cielos, y con la coronación como reina y señora de cielos y tierra, como reina y señora de todo lo creado, pasando en todo lo demás por la infancia y el nacimiento de Jesús, por su vida pública, por su dolor, pasión y muerte, y ante todo por su resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. De María aprendemos el sí generoso de la Anunciación, una fe sin condiciones, una fe que se hace realidad lo que abiertamente proclama. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nuestra fe es un acto de servicio y de entrega, como María, cuando camina un largo recorrido y difícil de montaña para ayudar a su prima Isabel, que preparaba ya anciana el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que venía inmediatamente ya a decir: aquí está, ahí tenéis al Cordero de Dios. Vivimos nuestra fe cuando tenemos la actitud de María en el nacimiento de Jesús, de desprendimiento, cuando sabemos entender la vida como esfuerzo, como sacrificio, como mortificación, como renuncia a tantas cosas que no nos hacen falta y podemos prescindir de ella. Vivimos el Evangelio cuando tenemos la fe de María al pie de la cruz, callada, resignada, no entendiendo absolutamente nada. Como su Hijo, que ha pasado por el mundo haciendo el bien y predicando el Evangelio, lo llevan a la muerte de cruz como un malhechor. Allí callada, dice el Evangelio, guardándolo todo en lo más profundo de su corazón, sin exigir nada a cambio. Finalmente, después de la resurrección, reunida con los apóstoles en el cenáculo, como sus hijos queridos, porque al pie de la cruz Jesús nos la confía como madre, allí dándoles fuerza y valor que recibirán del Espíritu Santo para ir por el mundo entero a proclamar el Evangelio. El mismo Evangelio, las palabras eternas de Jesús que nunca pasarán de moda. El Evangelio es la conducta de vida de un cristiano. En el Evangelio encontramos todos los valores humanos y divinos que necesitamos para luchar en nuestras vidas. Nuestra vida es un afán continuo de superación de nosotros mismos. Siempre queremos mejorar en lo humano y material y hacemos muy bien, pero cómo no, en lo divino y en lo espiritual. La fe es luz que nos guía en medio de tantas sombras y tinieblas. La fe es fuerza en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras limitaciones. La fe nos hace seguir siempre adelante. Miremos a esta fe de María. Pongamos hoy en su maternal regazo, donde encontramos cobijo, seguridad y esperanza, nuestras intenciones, las intenciones de nuestros amigos, de nuestros parientes que nos han pedido que hoy recemos por ellos, de estos países de Hispanoamérica y de España. Qué contenta tiene que estar María en el cielo de ver que la queremos tanto, sobre todo en España e Hispanoamérica. Las 5 veces que el Papa San Juan Pablo II vino a visitar España, las 5 veces enamorado de nuestra patria España, nos llamaba España la tierra de María. María, y a él se consagró. ¿Cuántas veces cantamos desde aquí, en el Rosario de las Antorchas, que tendremos a las 9:30 de la noche, ese lema del Papa Juan Pablo: totus tuus, todo tuyo, María? Pues en su maternal regazo ponemos esas intenciones, ponemos a nuestras familias, que es lo más grande que Dios nos ha dado, ponemos a nuestros hermanos que sufren, que han pedido que pidamos
por el alivio en sus enfermedades, por nuestros hermanos difuntos que ya han partido de este mundo a la casa del Padre porque han completado su peregrinación y su vida como hombres y cristianos entre nosotros. Por tantas cosas que tenemos que pedirle y nunca nos olvidemos de pedir como los pastorcillos, sabiendo que iban a morir tan jóvenes. Los dos hermanos seguían todos los días rezando el rosario, como nosotros lo rezaremos esta noche y como estamos ofreciendo esta Eucaristía, por la paz del mundo, por esta paz que nos deseamos dentro de un momento y que nos damos como un signo de confianza, de que nuestra vida es entrega, es cariño, es estar pendiente los unos a los otros, es acogernos, es comprendernos, es respetarnos. Eso es la conversión, siempre mirar hacia Dios a través de María, que es el mejor camino. Y a ella la invocamos en el rosario como la reina de la paz, como Jesús, el príncipe de la paz. Que esta paz llegue pronto a nuestro mundo, que cada niño que nace sea un ciudadano del mundo entero, donde puede ir a cualquier parte del mundo con seguridad, porque en el corazón de todos los hombres está el amor que Dios ha puesto a través de Cristo para que lo vivamos, para que juntos lo compartamos. Dios es amor. Nos lo demostró mandándonos a Jesús para salvarnos, y aquí tenemos a María al pie de la cruz, corredentora, redentora con Jesús, que hoy nos mima, que hoy nos quiere, que hoy nos protege, que hoy nos sigue diciendo: haced lo que mi Hijo os diga. Dar testimonio valiente, auténtico y convincente de cristianos y de creyentes en vuestra vida diaria. Que así sea. Invocamos ahora, hermanos, a Dios nuestro Padre, que hizo de Santa María Virgen la fuerza y la defensa del pueblo cristiano. Por su intercesión pidamos que Dios nos mantenga siempre firmes en la fe. Por la Iglesia, acechada por el misterio del mal, para que, confiado humildemente en María, experimente cada día la luz de la presencia de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, por nuestro obispo y por todos los pastores de la Iglesia, para que, confirmados en la fe, puedan guiar al pueblo cristiano por el camino de los mandamientos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que han dedicado sus vidas al seguimiento de Cristo, para que, mirando a María, sepan ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y serena. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que aprendamos de María a fiarnos humildemente de la palabra de Dios y experimentemos en toda circunstancia de nuestra vida la fuerza del amor de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras súplicas y confiadas. Ayúdanos, por la intercesión de María, nuestra Madre del Rosario de Fátima, a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar. Orad, hermanos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, los dones de reconciliación y alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, nos presentemos como ofrenda santa agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente cuando estamos venerando esta tarde a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Santa María siempre Virgen. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu Santo, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te alabamos proclamando, todos juntos, sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, a todo el orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia y peregrinos que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Jesús, glorioso y resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro.
Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos venerado esta tarde la memoria de la Madre de tu Hijo, bajo la advocación de la Virgen del Rosario de Fátima, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de su Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Él es Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos que cada uno lleva consigo. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asiste benignamente a vuestros siervos y haz que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vean transformados a imagen de tu Hijo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. A 3 pastorcillos cantamos a María. La Virgen de Fátima descubre el misterio de su corazón. También a nosotros nos lo ha descubierto esta tarde al ver cuánto queremos a su Hijo Jesús, celebrando la Eucaristía, que es nuestro encuentro con Él, donde proclamamos su palabra y comulgamos su cuerpo. Feliz noche para todos. Hasta el Rosario de las Antorchas podéis ir en paz. A 3 pastorcitos la madre de